Ok, esta es la ventanita del programa de grabación. Y bueno, entonces fíjense que hasta ahora hemos visto todo lo que son las cargas verticales. Fíjense que yo les dije, el curso este lo vamos a dividir en dos partes. La parte donde nosotros vamos a averiguar cuáles son las deflexiones, y la última parte, que es cuando ya controlemos esas deflexiones, las deflexiones tanto verticales como horizontales. Y la última parte sería que una vez que nosotros hayamos controlado esas deflexiones, entonces ya estaremos en capacidad de generar las solicitaciones de cada una de las barras. O sea, axial, momento, cortante y flexión. Y con esos valores de esas solicitaciones, entonces en el siguiente semestre, en el curso de hormigón, le vamos a colocar acero a las vigas y a las columnas, que es lo que realmente nos interesa. A nosotros no nos interesa que tenga un momento de 24, sino cuánto acero, cuántas varillas le coloco para que me resista ese momento de 24. Entonces, pero ya hemos visto las cargas para las deflexiones verticales, ya hemos visto las cargas, el análisis de carga, y hemos visto las cargas verticales, y las que estamos tratando nosotros son el peso propio del elemento. Estamos tomando la carga muerta y estamos tomando la carga viva. Entonces ahora vamos a ver el control de las deflexiones horizontales. Las edificaciones se mueven horizontalmente por el concurso de fuerzas horizontales. Y esas fuerzas horizontales pueden ser fuerzas de viento. Generalmente lo que nosotros vamos a estudiar son fuerzas de viento y fuerzas sísmicas. Pero también pueden ser fuerzas de presiones de agua, presiones de tierra, etc. En el caso de estas edificaciones, vamos solamente a tener en cuenta las fuerzas de sismo y no las de viento, porque las fuerzas de sismo dan mayores momentos, o sea, dan más acero que las fuerzas de viento. Ahora más adelante lo veremos cuando les explique el método este de giro de la fuerza horizontal equivalente. Vamos a ver que la fuerza sísmica, la fuerza horizontal, que es dinámica, ¿no? O sea, una fuerza que varía con respecto al tiempo. Lo mismo que el viento. Cuando ustedes oyen el viento que está soplando, lo que está diciendo es que tiene diferentes velocidades y por lo tanto tendrá diferentes presiones sobre alguna superficie. Entonces son fuerzas dinámicas, no son constantes, estáticas. Ese fenómeno dinámico lo vamos a convertir en un fenómeno estático. Ustedes pueden hacer el análisis de las dos maneras. Aquí dentro del alcance del curso lo vamos a hacer a través de la fuerza horizontal equivalente, o sea, fuerzas estáticas aplicadas a cada nivel del edificio. O sea, esa fuerza estática genera un cortante en la base, una fuerza horizontal fuerte en la base, y esa fuerza se transmite a toda la altura del edificio. Y esas son las fuerzas horizontales equivalentes. Pero para la otra manera sería el análisis dinámico modal espectral, que lo pueden hacer en CIPE, pero no está dentro del alcance del curso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el método de la fuerza horizontal equivalente. Allá le llaman, creo que fuerza lateral equivalente, pero es lo mismo, ¿no? Pero vamos entonces a hablar un poquitico sobre los sismos, que es lo que nos están produciendo esas fuerzas horizontales. Y para eso vamos entonces a apoyarnos en una serie de videos y de imágenes. Vamos a comenzar a ver esta, por ejemplo. Un sismo, son los efectos del sismo. Realmente el sismo en sí, si no existieran edificaciones donde uno está, realmente no mataría a gente, no mataría a las personas. Lo que realmente mata a las personas es el colapso de los edificios. Si todos viviéramos en el campo como estilo indio, por ejemplo en carpas, en el campo, pues no sufriríamos nada de pérdida de vida humana por el razón al sismo, porque simplemente tiembla y eventualmente la persona se cae o lo que sea, pero no le cae nada encima. Y si se le cae la carpa, pues esa carpa no lo va a matar. Pero en la ciudad ya es diferente, ¿no? Se cae un edificio y el edificio le cae encima a la gente y entonces hay pérdida de vida humana. Bien, estos son los efectos de los sismos.
Vamos a ver otro. Este es un sismo que ocurrió en el año 1989. Se llama el sismo de Loma Prieta. Eso es en la ciudad de San Francisco. En San Francisco hay, ustedes conocen el puente Golden Gate, pero hay otro puente que es más grande que el Golden Gate, que es el que comunica a San Francisco con la ciudad de Oakland. Vamos a ver un momentico acá, en esta parte. Ingeniero, Dígame. no sé si solamente soy yo, pero se lo escucha recortado a veces. Sí, profe, se le está escuchando un poco entrecortado. No sé, estoy... no sé, no sabría... Vamos a tratar de hablar más pegado al micrófono, ¿no? Bueno, miren, esto es lo que yo les decía. Realmente nosotros conocemos este puente que está aquí, que es el Golden Gate. Pero acá está este puente, miren, el puente de la bahía que une la ciudad esta de Oakland, acá, aquí Oakland con San Francisco. Y este es el puente que se cayó. Aquí tiene una isla donde se apoya en el medio, ¿no? Pero este es el puente del cual estamos hablando, este que está acá. Entonces, sigamos viendo realmente un puente grande, ¿no? Como pueden darse cuenta. Se dan cuenta el tamaño de las vigas. Son vigas que de 2,5 metros de altura, más o menos. Sí. Esta es la misma foto, pero en colores. Y ahí estaban reparándolo. Realmente el puente se soltó de aquí. Entonces la vía pues colapsó y entonces hubo una cantidad de muertos porque los vehículos se fueron al agua, ¿no? Esto de acá es en el Valle de San Fernando, en California, en el año 1971. Estoy mostrando solamente los producidos de los sismos, ¿no? Acá hay otros colapsos de unas vías. En este caso, fíjense que no hubo pérdida de vida humana. Hubo pérdida material, pero no hubo pérdida de vida humana. Porque no había, primero que todo, no había población. Y segundo, no hay edificaciones altas. Ahora, lo realmente de mala sería que se abriera la tierra y se tragara a 2 o 3 personas. Pero ya sería extremada mala suerte, ¿no? Acá... más daños de vías. Daños de vías. Aquí hay una edificación que se cae. Prácticamente no se destruyó, se volteó. O sea, quiere decir que el hierro de las columnas que estaba anclado en la cimentación se soltó. Y la edificación simplemente se fue de lado. Aquí también. Fíjense, estos edificios que están aquí no están destruidos como tal, pero sí están volteados. Y bueno, entonces esa sería la parte de los sismos. Entonces ahora yo quiero mostrarle, y este es un canal que les recomiendo que busquen, se llama Iris. Y entonces le voy a colocar unos videos, porque ya todos sabemos que los sismos son provocados por la pelea que hay entre las placas tectónicas. Entonces voy a mostrarle el video donde podemos ver cómo está conformado el globo terráqueo y cuáles son las placas tectónicas de las cuales estamos hablando. Vamos a ampliar aquí para ver qué dice este. Vamos a ver con este, a ver. La teoría de la tectónica de placas no fue aceptada durante siglos porque nadie podía responder adecuadamente a la pregunta: ¿cuál es el mecanismo que impulsa las placas? A finales del siglo XVI, Abraham Ortelius, al compilar mapas de exploradores del Nuevo Mundo, observó que, al considerar cuidadosamente las costas del Océano Atlántico, parecía que las Américas habían sido arrancadas de Europa y África por, teorizó,
terremotos e inundaciones. Durante los siguientes 3 siglos, otros defensores de un continente único original incluyeron François Paget, quien invocó el hundimiento de la Tierra entre los continentes para crear el Océano Atlántico; George Louis Leclerc, quien resucitó la teoría de Ortelius de un gran terremoto e inundaciones que separaron la Tierra; y finalmente Antonio Snyder Pellegrini, quien propuso que la forma de los continentes, respaldada por evidencia fósil, abogó por el origen de un solo continente, que no solo unió a los continentes a través del Océano Atlántico, sino que también incluyó a Australia. Nadie, sin embargo, podía explicar cómo se movían los continentes. Los estudios batimétricos en las siguientes décadas revelaron una extensa cordillera submarina a lo largo del Océano Atlántico entre los continentes. Mientras tanto, los datos sísmicos comenzaron a revelar las capas de la Tierra: un núcleo, un límite entre la corteza y el manto, y una gruesa capa externa llamada litósfera que se encuentra sobre una estenosfera menos densa. En 1912, el meteorólogo alemán Alfred Wegener, también intrigado por el ajuste de los bordes de los continentes, defendió el concepto de deriva continental, basado en su estudio de tipos de rocas, estructuras geológicas y fósiles similares en ambos lados del Atlántico. Para hacerlo funcionar, planteó la hipótesis de que los mecanismos que causan la deriva podrían ser la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra o el cambio en su eje de rotación. Wegener también especuló que la dorsal del Atlántico Medio se está abriendo continuamente y haciendo espacio para material fresco, relativamente fluido y caliente desde la profundidad. Sus puntos de vista fueron considerados absurdos e improbables y rechazados por la mayoría de los científicos de la Tierra. Tras el descubrimiento de la reactividad en 1896, quedó claro que el interior de la Tierra se calentó por la desintegración radiactiva y el interior estaría en gran parte fundido. De hecho, en 1926 se determinó un núcleo líquido. En 1927, el geólogo Arthur Holmes, que estudiaba la desintegración radiactiva, proclamó que la convección del manto era la respuesta a la fuente de energía faltante de Wegener para conducir deriva continental. Se basó en el hecho de que a medida que una sustancia se calienta, su densidad disminuye y sube a la superficie hasta que se enfría, luego se hunde nuevamente. Pero la convección del manto sólido, individualmente, todavía no era aceptable para la mayoría de los geocientíficos. Las pruebas de bombas nucleares en los años 50 motivaron el establecimiento de la Red Mundial de Sismógrafos estandarizados para monitorear explosiones, lo que provocó una mayor concentración de estaciones de sismógrafos. El aumento de los datos permitió a los sismólogos localizar con precisión muchos más terremotos que revelan que la mayoría ocurren en áreas discretas, cerca de fosas y a lo largo de las dorsales oceánicas. Décadas después de la muerte de Wegener, la geóloga Mary Tharp, que se fue al laboratorio para examinar los datos de los estudios de campo del fondo oceánico, teorizó que las dorsales medioceánicas parecían ser valles de grietas extensionales formadas por el movimiento de placas, abriendo camino para la teoría de la deriva continental de Wegener. Su colega Bruce Hison, inicialmente escéptico, publicó su trabajo en 1956 bajo su propio nombre, pero atribuyó la extensión a una teoría de la Tierra en expansión. No sería hasta mediados de los años 60 que aceptaría la interpretación de Tharp del movimiento de las placas. Curiosamente, fue Henry Hise quien en 1962 fue acreditado por reconocer que los océanos crecieron a partir de las dorsales oceánicas, donde se creó el nuevo fondo marino, y luego se alejó en ambas direcciones. También definió las fosas oceánicas como lugares donde el fondo oceánico fue destruido y reciclado, pero él también carecía de evidencia geofísica para confirmar esta teoría. Solo un año después, este concepto fue respaldado por estudios magnéticos en el fondo del océano, que revelaron patrones simétricos de bandas magnéticas a cada lado de las dorsales medioceánicas, que se encontraron a la misma edad a distancias similares de la dorsal en cada lado. Mientras reflexionamos sobre el misterio de cómo los volcanes, como la cadena hawaiana, podrían estar tan lejos de las dorsales oceánicas y zonas de subducción, Tuso Wilson
propuso que las placas se movieran sobre puntos calientes, y siguió este avance con el descubrimiento de que las dorsales oceánicas estaban conectadas con fallas transformantes. La ciencia floreció rápidamente con la definición de los tres tipos principales de límite de placas: márgenes divergentes, donde las placas se separan; márgenes convergentes, donde las placas se unen en zonas de subducción o cordilleras; y márgenes transformantes, donde las placas se mueven horizontalmente una al lado de la otra. Como evidencia geofísica que apoya la tectónica de placas acumulada durante la década de 1960, los científicos revivieron la teoría de convección del manto de Holmes como una fuerza impulsora para mover las placas. La convección del manto, sin duda, juega un papel, pero no explica cómo algunas placas se arrastran más rápido que las corrientes convectivas debajo de ellas. Esto llevó a los científicos a una fuerza fundamental: la gravedad. La gravedad actúa sobre las placas tectónicas, dando como resultado lo que ahora se conoce como empuje de la dorsal en las dorsales oceánicas y arrastre de la placa debajo de las zonas de subducción. Esta es una ciencia en evolución que no solo incluye estas tres fuerzas, sino que implica fricción y mucho más, lo que deja a los científicos reflexionar. ¿Cuál será la próxima herramienta que ayudará a revelar nuevas facetas de la tectónica de placas? Bueno, entonces ahí es evidente que estamos sobre una serie de placas que siguen moviéndose y que se han movido durante millones de años. Y entonces cuando una placa se subduce, o sea, se mete debajo de otra placa, entonces se va produciendo un roce, y ese roce va generando una serie de sismos. Si la placa trata de subducirse debajo de otra y ninguna de las dos cede, o sea, si se estancan ahí, comienzan a forcejear, entonces se acumula demasiada energía, entonces ocurren los sismos grandes. Entonces lo ideal sería que en una zona donde hay varias placas, y fíjense, ahora vamos a ver nuevamente el mapa ese de placas para que vean que nosotros tenemos la placa de Nazca, la placa continental, la placa de Coco, la placa Caribe. Tenemos 4 placas que están forcejeando, y entonces, es más, si ustedes se dan cuenta, la cordillera de los Andes y en general todas las cordilleras en el mundo son el producto de este forcejeo entre las placas. Comienzan a empujar una hacia la otra, entonces llega un momento en que se levantan y forman las cordilleras. Fíjense que las cordilleras están en Sudamérica, están exactamente desde la Patagonia hasta Colombia, pero en la parte oeste. O sea, es una pelotera que tienen la placa del Pacífico con la placa continental. Vamos a ver este de acá. A ver, había otro por aquí, bueno. Vamos a ver cuál es. Entonces este es el fenómeno de subducción. Fíjense que la placa esta está metiéndose debajo de esta de acá. Y vamos a ver qué ocurre cuando se acumula mucha energía. In a subduction zone, the thinner yet denser oceanic plate dives beneath the continental plate. The continental plate is locked to the subducting plate by immense friction along the shallow portion of a vast sloping fault surface. GPS data from many subduction zones show that the friction indeed causes the leading edge of the overlying plate to be forced backwards. During subduction, the thin layer on top of the oceanic plate is scraped off and forms a wedge at the front of the continental plate. The continental plate deforms in response to the stress. The plates can lock for hundreds of years until frictional stress is overcome in a process called elastic rebound. This can produce magnitude 8 to magnitude 9 great earthquakes. Tsunamis occur when the ground beneath the ocean is displaced, as it does in this simplified animation. This cycle of locking and building stress, followed by catastrophic release, repeats every few hundred years. Bueno, entonces ahí se dieron cuenta y lo mencionaron, el caso de la cordillera de los Andes, el caso de las rocallosas en Estados Unidos, en Japón, que es una zona que tiene bastante actividad sísmica.
veamos aquí en este mapa tectónico, fíjense la parte nuestra, la que nos interesa a nosotros, que es la nuestra. Tenemos la placa de Nazca, la placa suramericana, la placa de Cocos aquí desde México hasta Panamá y la placa del Caribe aquí en las Antillas. Entonces todas estas tienen un forcejeo y si se dan cuenta la cordillera de los Andes está aquí. O sea, es el producto de la subducción de la placa de Nazca sobre la placa suramericana. Lo mismo que acá en Estados Unidos, Estados Unidos no tiene montaña a excepción de aquí de las montañas rocosas, ¿no? En la parte oeste. Y lo mismo acá en el Japón, esta parte de acá. Y lo mismo acá en Nepal, lo que son las cordilleras estas, las montañas del Himalaya, el Everest, el K2, toda esa serie de montañas altísimas. Son el producto de esta pelea que tienen acá estas dos, fíjense. Entonces nosotros tenemos un forcejeo y eventualmente, aunque si comparamos el tiempo en que dura un sismo actuando sobre una estructura con respecto a la vida total de la estructura, podemos decir que es un porcentaje muy pequeño, 0.1, no sé cuánto sería. Y entonces, pero puede ocurrir, y si puede ocurrir, entonces tenemos que contemplarlo dentro de nuestro análisis. Entre más fuerte el sismo, más cantidad de acero y más cantidad de concreto tenemos que colocarle a la estructura. Y al mismo ingeniero, tiempo, dígame. Bueno, eso también se evidencia más que todo en México. Vemos que la ingeniería civil como que profundiza más esos aspectos estructurales, ya que como está en una zona muy sísmica, ellos diseñan estructuras que soporten esas respectivas cargas. Entonces vemos como que ellos han profundizado más que todo ese aspecto y también la parte de la hidráulica. Así es, así es. Pero más aún, si tú te das cuenta, México era una laguna. Y entonces los aztecas fueron rellenando esa vaina y cuando llegaron los españoles comenzaron a construir encima. Entonces el problema ahí es que están sobre un suelo que anteriormente era una laguna. Es como si, por ejemplo, acá un barrio de invasión se tomara un terreno muy bajo, donde hay pura agua. Entonces lo más probable es que esas casas vayan a sufrir daño en el caso de un sismo, porque está en un terreno que es deleznable, ¿cierto? Generalmente los países que tienen más compromiso con los sismos son los que más desarrollan soluciones para esos sismos. Más adelante vamos a ver cuáles serían entre comillas, la solución para esos sismos. Hace como 2 días estaba leyendo que eventualmente las fibras ópticas mediante las cuales transmitimos la internet, o sea, todo lo que ustedes navegan en internet se va por fibra óptica, son unos cables submarinos que van desde, por ejemplo, desde Chile hasta San Francisco. Entonces, cuando ocurre un sismo han descubierto que hay una disrupción en los paquetes de luz que van por el cable. Entonces están viendo cómo correlacionan eso con la actividad del sismo. Como quiera que la luz ahí viaja a una velocidad grandísima, 300.000 kilómetros por segundo, daría chance, como viaja tan rápido, daría chance a tomar alguna precaución cuando se vea una disrupción de esa. Pero apenas una idea, ¿no? Están viendo cómo correlacionan eso. Realmente no hay nadie que pueda predecir un sismo. Eventualmente podemos decir que los animales lo sienten. Hay veces que, por ejemplo, los caballos se ponen inquietos. En fin, como que sienten algo de la baja frecuencia del sismo. Bien, entonces veamos otro video acá en el cual lo que pasa es que no vi, voy a nuevamente a colocar este canal porque no es tal que no alcancé a grabar el que yo quería. Bien, yo les aconsejo que se metan a este canal y comiencen a bajar todo lo que está ahí.
Yo creo que este lo coloqué acá. No, me faltaron varios por bajar. Pero ahora lo podemos ver acá y así este lo tengo acá. Veamos este otro. Este también me interesa. Pero aquí había uno donde estaba mostrando el núcleo de la Tierra, ¿no? Veamos este a ver. Convection cells, like in a beaker of hot liquid on a Bunsen burner, pushing plates along from below. Current dynamic models have plates moving as part of a gravity-driven convection system that pushes young hot plates away from spreading ridges and pulls old cold plates down into subduction zones. Remember that lithospheric plates, also called tectonic plates, have a layer of crust on top of lithospheric mantle, the outermost rigid part of the mantle. These move as a single unit. The hotter asthenosphere beneath the plates is solid but less rigid mantle rock that can slowly flow. Now let's look at the broader picture. This map shows how the seafloor increases in age with distance away from spreading ridges, such as the East Pacific Rise or the Mid-Atlantic Ridge, where a new ocean plate is forming. Spreading ridges stand 2,500 meters higher than deep ocean basins. At a spreading ridge, the ocean depth is only about 3,000 meters. Ocean depth increases with age of the underlying plate, so that where the plate is more than 80 million years old, the overlying ocean increases to 5,500 meters deep. Let's examine the formation of new oceanic plate and how that plate cools with age. As hot mantle rock rises to lower pressure, a small portion of this upwelling asthenosphere melts to form magma that builds the 7-kilometer thick oceanic crust at the edges of two diverging plates along the ridge axis. Beneath the crust at the spreading ridge, there is only a thin layer of lithospheric mantle because it is unusually hot in the upwelling zone. This hot, and therefore lower density mantle rock, supports the 2,500 meter elevation of the spreading ridge. As the plate slowly moves away from the ridge, it cools by conducting heat through the crust to the cold ocean water above. At the same time, the underlying asthenosphere cools and adds to the bottom of the lithospheric plate. Thus, although the crust maintains its thickness during migration away from the ridge, the lithospheric plate thickens and cools to create ocean basins that extend 5 Bueno, realmente no era este el que me interesaba. Voy a ver si acá en este, en lo que había bajado, por ejemplo este de acá. Aquí lo interesante de este canal es que nos explica la tectónica de diferentes sitios de la Tierra. En este caso está el de las Antillas, pero no era esto lo que yo quería mostrarles. Un momentito. Bueno, entonces miren, ya tenemos claro qué es lo que está sucediendo con los sismos. Las placas están peleando y entonces esa pelotera genera una serie de esfuerzos. Este sí quiero encontrarlo, pero no lo veo. Este de acá. Veamos aquí esta parte. ¿Cuáles son los tipos de fallas que existen, no? Entonces, recuerden que hay unas placas que se empujan, otras que se estiran y otras que hacen un movimiento lateral. Y entonces estas son las fallas generadas por esos tipos de movimientos. Una falla normal, una falla reversa y una falla de corte. Y esto es lo que sucede realmente en la Tierra, en la litosfera. In a normal fault, the block above the fault, called the hanging wall, moves down relative to the block below the fault, called the footwall.
This fault motion is caused by tensional forces and results in extension. Son fuerzas In de a reverse tensión. fault, the hanging wall moves up relative to the footwall. This motion is caused by compressional forces and results in Esas overall serían shortening. fuerzas de compresión. A strike-slip fault is a near-vertical fracture where the ground has shifted parallel to Earth's surface due to horizontal shearing Y forces. esas son If you fuerzas de stand on corte. one side of the fault and the block opposite you shifts left, it is called a left lateral fault. If it moves right, it's a right lateral fault. Bien, listo. La otra cuestión que quiero mostrarles es que cuando ustedes registran el sismo, miren, yo quiero que ustedes se metan en el celular y van a irse a la tienda ustedes saben que ustedes tienen un acelerómetro ahí en el celular, ¿no? ¿Sabían eso? No. Bueno, ya lo saben. Entonces, quiero que se metan en la tienda ya bien sea de Apple Store o la tienda de Android, y entonces busquen una aplicación que se llama acelerómetro se llama. Voy a ver si no, por aquí no la puedo encontrar. ¿Y será que la puedo encontrar por aquí? No. Bueno, pero métanse en la tienda esa y bajen acelerómetro. Y entonces es una aplicación que le registra el movimiento en las 3 direcciones. Cuando ustedes le aplican alguna aceleración al celular, inmediatamente se le generan esas curvas típicas de los terremotos. Entonces voy a mostrarles una curva típica de esos terremotos, ayudado por un documento que ustedes tienen ahí en la carpeta de Drive, que es el prefacio de la norma nuestra, ¿no? Que entre otras cosas le da los lineamientos para hacer un diseño estructural. Entonces se coloca aquí en el prefacio, y en esta parte le dicen procedimientos de diseño. Y ahí está lo que debería hacer uno para el procedimiento de diseño. Pero vamos a saltar un momentito esto y vámonos aquí a esta gráfica que está acá. Entonces este es el registro de un acelerograma. O sea, las variables aquí son tiempo contra aceleración. Tiempo en el eje de las X y aceleración en el eje de las Y. Y entonces cuando viene un sismo, podemos notar diferentes tipos de movimientos en la Tierra. Entonces hay unas ondas que se llaman ondas primarias. Recuerden que el sismo está sucediendo allá abajo, en la roca. Y hay otra serie de ondas que son ondas secundarias. Veamos cuál es la diferencia entre la una y la otra. Al mismo tiempo, a nivel de superficie, también hay un par de ondas que son lineales y otras que son laterales, o sea, que sacuden la Tierra como si estuviéramos sacudiendo un mantel o una sábana, una cama. Entonces esas ondas se llaman ondas de Rayleigh y ondas de Loeb, que son los tipos que estudiaron esas ondas. Entonces eso lo vamos a ver aquí con este video que está acá. Earthquakes produce Bien, entonces fíjense aquí, una onda primaria, que fue la que llegó rápidamente acá, y está esta onda S, ¿no? Aquí la P está roja, y ahora viene la onda S, y por acá por la superficie vienen las otras ondas lineales, que son la de Rayleigh y la de Loeb. Different types of seismic waves that can be identified on seismograms. But did you know that each seismograph station produces 3 different seismograms for each earthquake? Why is that? Doesn't one tell you how big the earthquake was? Earth's movement is 3-dimensional, and one component only reflects one direction of movement. If a station had only one component, you would only know about movement in one direction. Different instruments on the seismograph measure 3 types of motion: up-down, or vertical motion, north-south motion, and east-west motion. Let's take a close-up, exaggerated look at how a house would be affected by each direction of motion. When the house is shaken in the east-west direction, this shows up on the lower component. Nothing is recorded on the north-south or vertical components. When the house shifts north-south,
This shows up on the second line. When the house is shaken in an up-down or vertical motion, only the top seismogram records the motion. During an actual earthquake, the house can move in all directions. Why is that? Earthquakes produce different types of waves, like body waves and surface waves, and these waves travel out from an earthquake in all directions. Body waves, like P and S waves, travel a curving path through the earth. As a result, they arrive at seismic stations from below. P waves are compressive waves that cause temporary microscopic deformation of the earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. S waves move more slowly and are more destructive since they advance with a shearing or back and forth motion. Because S waves arrive later than P waves, they're usually seen on a seismogram as a second pulse. S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, which is primarily horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as Love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern and thus show up on all three components. In conclusion, it is the combination of signals that gives seismologists information about the magnitude, distance, and type of earthquake that occurred. Bueno, entonces aquí lo que lo está diciendo, aunque estaba en inglés, pero la animación es muy fácil de entender, ¿no? Tenemos unas ondas P que viajan rápidamente, muy más rápidas que las ondas S, son lineales, las ondas, y viajan por debajo de la Tierra. Las ondas S son más lentas, pero van en sentido horizontal, o sea, es como si estuvieran tratando de cortar la Tierra. Y por último están las ondas en la superficie, que son las ondas de Rayleigh y las ondas de Love. De todas esas, tal vez las que más producen daños a las casas son las secundarias, o las S, y la de Rayleigh y Love. Veamos acá este video. ¿Cómo se mide entonces un acelerograma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Y quiero que noten el movimiento que le aplican aquí en la animación a las ondas P y a las ondas S. Miren, la onda P va lineal y va comprimiendo, pero hacia adelante, mientras que la onda S va comprimiendo hacia los lados. Y esta de la superficie va para todos lados. Es una combinación de ambas. Pero son más pequeñas que las ondas P y sobre todo las S, ¿no? The seismogram merely depicts motion, not direction of motion. The movement of the building is exaggerated to show the relative motion of each wave, only detectable by seismometers at this distance. Muy bien. Los sismos están identificados por un epicentro, una profundidad y una magnitud. Entonces, el epicentro sería las coordenadas norte-oeste de la posición, por ejemplo, de un GPS, de donde ocurrió el sismo. La profundidad a la cual ocurre el sismo, que está medida en kilómetros. Y por último, la magnitud, que está medida ahora mismo se está midiendo en la escala de Richter. Veamos aquí qué sucede. Veamos acá en esta animación. Bien, entonces vamos a hablar un poquitico, ya sabemos lo que es un sismo, cómo se identifica, cómo se mide, qué quiere decir el acelerograma que ustedes ven. Si ustedes se meten aquí en la página de Ingeominas, pueden encontrar todos los registros de los sismos que ocurren en el país. Esta página ustedes se meten ahí inmediatamente, vale la pena que se metan en ella. Entonces aquí dice los sismos. Entonces
le dicen, bueno, estos son los últimos sismos que han ocurrido, ¿no? Y entonces eventualmente en alguna parte por aquí les da el registro del sismo, no sé ahora mismo dónde, ¿no? Entonces dice magnitud 2.2, profundidad 140 kilómetros, localización tanto de latitud, tanto de longitud. Esos son los 3 parámetros con los cuales identificamos un sismo. Ahora, es evidente que aquí dentro del mapa nacional hay unas partes de Colombia que son sísmicamente más activas que las otras. Específicamente estas de aquí donde están las cordilleras, aquí en la parte esta del Pacífico, donde tenemos la cordillera occidental, nosotros tenemos 3 cordilleras, y aquí tenemos la cordillera oriental que llega aquí hasta estos puntos blancos, que llegan hasta un pueblo que se llama la Mesa de los Santos. Esta que está aquí, miren, la Mesa de los Santos. Afortunadamente en la Mesa de los Santos tiembla casi que todos los días. Fíjense que ahí están los registros, ¿no? Este es de el 16 a las 6:24, 2.2. Acá, el 16 a la 1:57, 2.2. Y si seguimos viendo acá, el 15, 2.2. Pero el cuerpo humano, fíjense que donde más tiembla en los Santos, afortunadamente. Porque si dejara de temblar y se acumulara la energía, entonces eventualmente podría venirse un sismo bastante fuerte. ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces nosotros, por supuesto, por ejemplo, fíjense que la actividad sísmica acá, hay una zona que no tiene mucha actividad. Por ejemplo, la parte esta de los llanos no tiene actividad sísmica. Acá incluso en la costa norte hay unas partes que tienen menos actividad que otras. Pero nosotros tenemos estos 3 cordilleras y eventualmente aquí en la zona de Córdoba tenemos 3 serranías, ¿no? La serranía de Avide, la de San Jerónimo y la de Ayapel. Y todas esas montañas significa que hay algo de actividad sísmica. La única cosa singular aquí sería la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Que pareciera que fue que la cordillera esta llegaba hasta acá y de alguna manera aquí hubo algo raro y se generó la Sierra Nevada de Santa Marta. Voy entonces a mostrarle aquí en el documento este de nuestro código cómo estamos nosotros con respecto a estas zonas de amenaza sísmica. Entonces nosotros aquí tenemos una zona alta que es esta que está en color rojo. Vamos a ampliar un poquito. Y es una radiografía exacta de cómo están configuradas las cordilleras nuestras. Aquí en esta parte, recuerden, sismos grandes que ustedes se acuerden. El de Armenia. ¿Se acuerdan? Una niñita que hubo se derrumbó una montaña de lodo y cayó sobre Armenia, y una niñita, Omaira, que duró como 2 días ahí hasta cuando se murió. No hubo manera de rescatarlo porque tenía una viga encima, no recuerdo lo que era, pero ustedes lo pueden buscar ahí en internet y van a ver, realmente es una escena dolorosa. Acá, lo que les dije aquí en la Mesa de los Santos, hasta aquí llega la actividad sísmica. Nosotros estamos en esta actividad sísmica intermedia, porque aquí dentro de nuestro territorio tenemos una serie de fracturas que son estas que vamos a ver acá. Aquí tenemos, este es un registro de Ingiominas. Por supuesto que está desactualizado, pero cada bolita de esas que ustedes ven es la magnitud de un sismo, ¿no? Entonces, las bolitas más grandes pues son sismos más grandes, fíjenselo aquí, mayor que 8, esta de acá. Y podemos notar que está reflejado el mapa ese tectónico nuestro. Entonces, aquí hay una parte que no hay casi sismo, en la parte intermedia. Esta de aquí es baja, esta que está aquí en la parte de los llanos, que no hay nada de montaña ni nada de eso. Pero entonces nosotros tenemos esta serie de fallas. Y específicamente dentro de Córdoba, vamos a decir, si hasta aquí, tenemos unas fallas que no está aquí en el mapa.
Pero hay una falla que es la falla Sinú, hay otra falla, no recuerdo la otra, y hay una romeral que llega hasta el Perú. Arranca desde acá y llega hasta el Perú esa falla. Entonces aquí en estos mapas nosotros podemos ver cuál es la actividad sísmica en nuestro país. Entonces es evidente que depende de donde esté situado el edificio, pues tendrá más incidencia el sismo, ¿no? O sea, la fuerza sísmica será mayor o menor. En el caso nuestro estamos hablando de esta parte intermedia que está acá. Estos valores de la posición, los valores estos que estamos viendo ahí, que son a su A, o sea, la aceleración pico esperada de acuerdo al sitio del país donde está ubicada la edificación, y a su B, que es la velocidad pico esperada, son unos coeficientes que nos los da directamente el código, de acuerdo a donde está situado, ¿no? Y entonces en el código existe, ahora voy a mostrarles el código. Entonces en el código existe una manera de, unas tablas, en las cuales podemos ver nosotros esos parámetros. Acá, en este de acá, aquí, creo que es acá, vamos a ver. Ahí lo tenemos, miren, variaciones de A sub A y A sub B. Y entonces aquí tenemos incluso una tabla donde están relacionadas las capitales de los departamentos. Y entonces está el valor de A sub A y A sub B. Ese valor de A sub A y A sub B fue sacado de acuerdo a la actividad sísmica que ustedes vieron en los mapas tectónicos. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tendríamos un A sub A de 0.10 y un A sub B de 0.15. Y la zona de amenaza sísmica es intermedia. En el caso de que ustedes estén haciendo un cálculo, un diseño para un municipio que no esté relacionado aquí en esta tabla, entonces ustedes tienen al final del documento este apéndice A4. Ahí están relacionados todos los municipios de Colombia por departamentos, y ahí están relacionados cuál es el código del municipio, cuánto es la sub A y la sub B, la zona de amenaza sísmica, y esto de acá que son para el umbral de daño, que no vamos a tratar en este curso. Pero aquí nuevamente, si yo quiero encontrar el de Montería, entonces simplemente voy acá, o vamos a suponer que ustedes estuvieran haciendo el estudio para Moñitos. Entonces ustedes buscan acá en Córdoba, Moñitos. No veo Moñitos aquí, ¿ah? Ah, no, pero es que me voy para... Estoy en otro departamento, acá. Moñitos, aquí está Moñitos. 0.10 y 0.15. Que si era Sagún, 0.15 y 0.15. Canalete, 0.10 y 0.20. O sea, esos parámetros están ahí de papaya. En CIPE, él se los da automáticamente. En CIPE, voy a abrir CIPE y entonces le voy a mostrar que CIPE tiene toda esta tabulación, la tiene dentro del programa. Lograron todos bajar el programa y instalarlo. Tienen la licencia Campus. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Sí, Bien, magnífico. Sí, profe, sí. Bajen esta última versión, 2021E. Y entonces fíjense que aquí en CIPE ustedes pueden, aquí en la parte esta de datos generales, pueden ver aquí en esta, la parte sísmica. Entonces aquí en esta parte voy a tratar de abrir esto a todo lo ancho, a ver, que me están poniendo problemas con... Aquí en esta parte pueden ver que el CIPE tiene este mapa tectónico, ¿no? Aquí 0.10 y 0.15, y aquí ahora mismo no me aparece acá, pero aquí debe haber un botón en esta parte. Vamos a ver si aquí, si bajo este gráfico,
Bueno, aquí en esta parte ustedes van a ver en CIPE una flechita. Y cuando le dan esa flechita, no sé por qué no aparece aquí, no me está apareciendo. Le dan esa flechita, inmediatamente le aparece una tabla como el apéndice A4. Entonces ustedes cogen el departamento, el municipio, y entonces acepta y él automáticamente le coloca el valor de a sub A y a sub B. Listo. Volvamos acá entonces al código. Y entonces en el código nos regresamos acá y vemos la parte de la... Ya una vez cogido a sub A y a sub B, seguimos al siguiente paso, ¿no? Fíjense que este es el manual de procedimiento para el diseño estructural. Entonces acá, y aquí tenemos los coeficientes globales de aceleración, a sub A y a sub B. Lo siguiente que vamos a lograr son los coeficientes locales. Aquellos son globales. Y ahora vamos a hablar de los locales, que son FA y FB, que depende única y exclusivamente de la calidad del suelo sobre el cual está el edificio. Entonces, si el suelo es malo, pues el sismo se sentirá más que si fuera un suelo de roca. Entonces, esos coeficientes de FA y FB dependen de la calidad del suelo y de el uso de la edificación, y de a sub A y a sub B. Pero vamos a explicar por qué es que el suelo malo incide en la parte sísmica. Fíjense, este sería 3 edificaciones. Una está en suelo de roca, otra Motion está of similar buildings on different bedrock will be exaggerated to show the arrival of compressive P, shearing S, and rolling surface waves from a regional earthquake. 3 consecutive seismograms will show the changing frequency and amplitude resulting from the change in rock type. Fíjense que esta es sólida, roca sólida, ¿no? Esta es más o menos sedimento pobremente consolidado. Y este es prácticamente cieno, barro. Entonces fíjense lo que sucede en los 3 sismogramas estos que están acá cuando viene el sismo. The initial P wave arrives with a compressive bump and rarely causes much damage. The slower shearing S wave introduces a side-to-side motion that can throw loose objects. Fíjense el tamaño aquí del sismograma. Fíjense que aquí realmente la aceleración es pequeñita, mientras que en el 2 es más grande y aquí en el 3 es mucho más grande. Floor and may crack walls. The rolling surface waves are the most damaging in unconsolidated sediment. As surface waves enter the sedimentary layer, they slow down and increase in size, causing buildings to roll. If not engineered for the motion, they can crack and tumble. But even a well-engineered building can sink during the shaking and liquefaction of underlying wet sediment. The first seismogram from the pink building on solid ground shows low amplitude, high frequency waves. When the waves hit softer ground, they slow down and increase in amplitude. It's this higher slowing roll that is so destructive during an earthquake. Bien, esos efectos locales los podemos ver acá, pero ya esto es una imagen fija, ¿no? En la cual aquí tenemos en la parte de la roca, aquí en el punto rojo tenemos el foco sísmico, el epicentro. Y entonces aquí tenemos en un punto A y un punto B. El punto A está situado sobre este sedimento que está aquí sobre el lecho de roca, mientras que el punto B es la roca misma que llega hasta la superficie del suelo. Entonces, si colocamos un par de aparatos de sismógrafos en el punto A y en el punto B, vamos a notar que en el punto A la aceleración que tiene este sismo es mucho mayor que en la parte de la roca. Y esto es debido a este suelo que está malo que está aquí. Esto es lo que llamamos los efectos locales. Dependen única y exclusivamente de la calidad del suelo. Entonces regresémonos acá. Y veamos aquí cómo entonces podemos calcular estos valores de FA y FB. Entonces nos vamos a colocar aquí en el capítulo A, el título A de la norma, que lo tienen ahí en la carpeta de Drive. Y en esta parte vamos a ver
¿Cómo podemos calcular esos valores de FA y FB? Entonces, estos son los mapas que ustedes vieron ahí insertados en CIPE. Entonces ahora dice efectos locales, depende del tipo de suelo. Y entonces aquí en esta parte, más adelante dice, tenemos estos tipos de suelo. Un tipo, desde el tipo A, que es un suelo completamente rocoso. Y en ese suelo, fíjense, en la columna de definición, la velocidad de la onda sísmica es de 1500 metros por segundo. La razón por la cual en el video ese último que les mostré, el edificio que está sobre la roca no sufre daño es porque pasa muy rápido, el medio lo tropieza y sigue, ¿no? Pero en la medida en que el suelo se va demeritando, o sea, en este B sería un perfil de roca de rigidez media, entonces la velocidad está entre 760 y 1500. Si ustedes multiplican 1500 por 3.6, le da la velocidad, para que tengan una idea más precisa, ¿no? Como quiera que nosotros cuando nos montamos en los carros, la velocidad la medimos en kilómetros por hora. Entonces, si nosotros multiplicamos 1500 por 3.6, obtenemos la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, 1500 por 3.6 me da 5400 kilómetros por hora. Eso es bastante. Entonces, acá, tipo de perfiles de suelo rígidos que cumplan con el criterio de velocidad, tal y cual. Y aquí está la velocidad de onda entre 180 y 360. Tipo E. Entonces, la velocidad de onda es menor que 180. Y el tipo F, que ya prácticamente es una porquería de suelo. Eso ahí tiene que darle un tratamiento. Sería básicamente la tercera, ¿no? Donde vieron que el edificio pues se hundió. Hubo hasta liquefacción ahí. Entonces, este parámetro que está aquí nos los da, el tipo de suelo nos los da el ingeniero de suelos. Entonces, cuando el ingeniero de suelos nos recomienda un suelo, es porque él ya ha hecho el ejercicio de encontrar cuál es el tipo de suelo. Y ahí está, el procedimiento está en el código. Y voy a mostrarle cualquier estudio de suelo por aquí, para que podamos ver la parte que les digo. Aquí, miren, acá, en esta parte dice perfil de suelo. Entonces aquí en el código está especificado. Paso 1, verificar que el suelo no es susceptible, tal y cual, tan. Paso 2, y le da un procedimiento al ingeniero de suelo. Realmente la velocidad de onda del sismo la podemos estimar de dos maneras. La primera manera es con unos equipos que son más o menos costosos, en los cuales se coloca una serie de micrófonos en la tierra, y entonces cada micrófono está conectado a una central en la cual vamos registrando cuánto se demora cuando le damos un golpe, por ejemplo, o pasa un camión. No tenemos que esperar a que tiemble, ¿no? Porque nos podemos jubilar ahí sentados esperando que tiemble. Pero sí podemos darle un golpe, por ejemplo, a una estaca con una mona, y eso produce un ruido. Y los micrófonos son tan sensibles que captan ese ruido y miden, el equipo donde están conectados esos micrófonos mide cuánto se demora ese sonido en llegar al equipo. Y entonces, a través de todos los micrófonos, entonces él saca un promedio, entonces dice, bueno, la velocidad de onda aquí es tanto. Y ese es un dato exacto. Pero también hay otra manera, que es controlando el número de golpes que se necesitan para, recuerdan ¿quién ha visto materiales? ¿Quién ha visto suelos? El ensayo SPT, en el cual ustedes cogen un tubo y van golpeándolo en la parte superior con una masa que tiene un peso de tanto, y entonces le van dando golpes, le elevan la masa no sé cuántos centímetros y la dejan caer, y van llevando un récord de cuántos golpes se llevan para enterrar ese tubo en 30 centímetros del suelo. Pues es evidente que entre más golpes necesiten para enterrar los 30 centímetros, más duro será el suelo. Entonces, el número de golpes les da una idea de la dureza del suelo.
Entonces a eso se refiere esto que está aquí, un número de golpes N, ¿no? Entonces si el suelista no tiene el equipo ese, entonces lo puede estimar a través de estos números de golpes. Cuando él hace el ensayo de suelos, uno de los parámetros que registran ellos es cuántos golpes se demora para entrar el tubo. Y entonces, teniendo en cuenta esto, entonces el tipo dice, el suelo es tipo E. Y ese es el parámetro que nosotros tenemos que utilizar en nuestro cálculo. Entonces, ya teniendo en cuenta el tipo de suelo que nos lo da el suelista, mire, aquí está, mire, procedimiento de clasificación, paso 1, paso 2, paso 3, o acá, velocidad de cortante en la roca. Pero este es el procedimiento que deben utilizar los ingenieros de suelo. Ahí está. Bien, entonces, una vez que tengamos nosotros ese valor de ese tipo de suelo y teniendo el valor de A sub A y A sub B, entonces podemos encontrar cuánto es FA y FB. Aquí hay una tabla en que dice valores de FA de acuerdo al tipo de perfil de suelo, en la primera columna, y las siguientes columnas que están ahí están hablando que es de acuerdo a el valor de A sub A. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Montería, que es el A sub A es 0.1, entonces tendríamos que cruzar la primera columna con la segunda columna. Y si el suelo es tipo D, entonces el valor de A sub A sería 1.6, este valor que está aquí. Ahí lo tenemos. En el caso de la sub B, de BFB, hacemos lo mismo, pero en función de la tabla esta que está acá. Entonces estaríamos hablando de 0.15, entonces fíjense que está entre la primera y la segunda columna. O sea que podríamos hacer un promedio acá. Y podríamos decir que sería el promedio entre 2.4 y 2. O sea, podríamos tomarlo como 2.2. Pero también existen unas gráficas en las cuales podemos nosotros también leer el valor de FA y el valor de FB. Entonces, si tenemos un valor de A sub A de 0.10 para un suelo tipo D, que es esta curva que está aquí, entonces subimos por acá, entonces obtenemos este valor que está aquí, este. Y ese es 1.6. O la otra curva que sería para 0.15 y suelo tipo D, entonces subimos por aquí por la línea de 0.15 y llegamos acá a 2.2. Como les digo, el programa CIPE automáticamente le encuentra esos valores, pero nosotros aquí vamos a aprender a hallarlos. O sea que hasta el momento tendríamos lo siguiente. Vamos a colocarme acá. Bueno, me va a tocar colocarme en acá, vamos a colocarme aquí. Hay una hoja de cálculo acá, vamos a ver acá. Vamos a abrir una hoja de cálculo aquí, entonces vamos a colocar aquí los parámetros nuestros hasta ahora, ¿no? Y seguimos en la próxima clase. Estamos en Montería. Y entonces uno de los parámetros es A sub A. El otro es A sub B, que lo leímos directamente en la tabla. Y entonces la sub A nos dio, vamos a colocar todo esto como número con dos cifras, ¿no? Centrado, ¿no? Centrado. Y este es 0.15. Y entonces cuando lo leemos en la... 20. ¿Perdón? Punto 20. No. Ah, bueno. Bueno, esa es una buena observación. Miren. Punto 20, aquí dice punto 20. Aquí, este es un error que tiene la norma. Acá en la norma dice... acá. Te fijaste en la tabla, ¿cierto? Vamos aquí en la tabla esta. Aquí arriba.
Aquí dice Montería, punto 10 y punto 15. Pero si te vas al apéndice A4, entonces fíjense lo que sucede acá. Montería, punto 10 y punto 20. Entonces ellos más adelante pasaron una fe de ratas, o sea, una corrección y dijeron, no, realmente el valor este de punto 10 y punto 15. Ok, pero es una buena observación esa que acabas de hacer. Entonces, punto 15, entonces aquí FA y FB. Y este nos dio, ¿cuánto fue que nos dio? Este nos había dado para FA nos había dado 1.6 y para el otro nos dio 2.2, 1.6 y 2.2. Hasta ahora tenemos esos datos. Otro de los parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta es un coeficiente de importancia, que vamos a llamarlo I. Que ese coeficiente de importancia depende del uso de la edificación. Y aquí vamos a encontrar otro parámetro que es el periodo de la edificación. Entonces, ¿qué entendemos por periodo de la edificación? Si nosotros asimilamos el edificio como una masa, como en forma de péndulo invertido, o sea, este es la masa del edificio y este sería la altura del edificio, ¿no? Entonces aquí tenemos una masa a una altura determinada. Entonces, cuando viene la fuerza sísmica que lo empuja hacia acá, o sea, la fuerza sísmica viene aquí, empuja al suelo, y entonces lo que hace esto es que hace esta oscilación. Y luego se devuelve y hace este movimiento. Entonces, el tiempo que se demore en hacer este movimiento, este vaivén, es lo que llamamos periodo. Lo estimamos en segundos, ¿no? Y ese periodo está directamente proporcional a la altura de la edificación y también directamente proporcional a la masa de la edificación y también directamente proporcional a la ubicación de la masa de la edificación. Entonces, para terminar la clase de hoy voy a pasarles un video en el cual podemos ver con un modelo que hice acá, pues muy rudimentario, de qué les estoy hablando. Es decir, si lo encuentro, ¿no? Profe, ahora que antes que se acabe la clase nos regalaría un momento a nuestro grupo para hablar algo con usted, bro. Sí, claro que sí, cómo no. Listo. No, ya me acordé, esto está acá en el canal de YouTube. ¿Ves este video que está aquí? Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los periodos de las edificaciones. Entendemos como periodo de la edificación el tiempo que se demora la estructura en hacer un vaivén ante el embate de una fuerza sísmica. O sea, se demora en ir y regresar. Y tenemos la noción de que este periodo está directamente proporcional, es indirectamente proporcional a la altura de la edificación. Sin embargo, vamos a ver que con la ayuda de este modelo que tenemos aquí en esta mesa, un poquito artesanal, que el periodo también tiene en cuenta la masa de la edificación, para edificios con la misma altura, y también tiene en cuenta la posición de la masa a lo largo de la altura de la edificación. Para eso nos vamos a apoyar en estos dos modelos que están aquí, ¿ven?
Tenemos aquí unos edificios con igual altura, con diferente masa. Esta masa es un poquito mayor que esta. Estos cuatro que están aquí son edificios con la misma masa, pero con diferentes alturas. Este tiene una altura, este es punto 75 de la altura, media altura y un cuarto de la altura. Este de acá es un edificio que tiene la altura H completa, pero sin embargo podemos desplazar la masa a lo largo de la altura. Y estos últimos dos que están acá son edificios que tienen un poquito más de rigidez, pero la comparación entre ellos va a ser que este de acá tiene un amortiguador. Y entonces ese amortiguador va a lograr un efecto de absorción de la energía y por lo tanto el movimiento del edificio. Vamos a comenzar con estos dos que tienen la misma altura y diferente masa. Vamos a ver que el periodo de la edificación es diferente. Vamos a ver que si la masa es mayor, entonces el periodo es más largo para una misma altura. En el caso de estos de acá, que tienen la misma masa y con diferentes alturas, podemos notar, por ejemplo, que en estos tres que tienen altura .75 y .5 de altura, el que va a tener un periodo muchísimo menor es el más corto que está aquí. Ya lo podemos ver en este. Y si comparamos estos tres de acá, que tienen .75, .5 y .25 de altura, pues por supuesto que el más pequeño es el que va a tener un periodo de edificación muchísimo más pequeño. Con este de acá, con el edificio de masa variable, podemos notar que si el edificio tiene la masa la tiene más o menos es la misma masa que este de acá y la altura es la misma, entonces podemos ver que los periodos se parecen un poco, ¿no? Sin embargo, cuando vamos desplazando la masa a lo largo de la altura, vamos a colocarlo aquí a .75, ya podemos ver que el periodo de esta edificación pues aumenta notablemente. Si bajamos la altura, bajamos la masa a lo largo de la altura y la colocamos acá, notamos que el periodo es muchísimo mayor. Esto explica un poquito el fenómeno de que nosotros podemos notar, que hay veces que hay varios edificios en la misma zona y sin embargo hay uno que se ve afectado más que el otro. O sea, uno sufre más daño estructural o no estructural que el otro que está al ladito de él. Entonces, si el periodo del sismo coincide con el periodo de la edificación, entonces entra en consonancia con ese periodo y aumenta, entonces solamente afecta al edificio que tiene el mismo periodo de él. Por ejemplo, si yo quiero excitar a este de acá, tiene que ser un periodo largo, ¿no? O sea, que va así. Entonces fíjense que esta está excitada, esta de acá también está excitada. Esta aquí pequeñita no se logra excitar. Esta un poquito más. Y entonces podemos ver qué es lo que sucede. Si yo quiero, por ejemplo, excitar esta, que podría representar, por ejemplo, un edificio de 2 o 3 pisos, entonces tendría que ser un periodo extremadamente corto, así. Entonces fíjense que en este caso, con periodo corto, entonces estos edificios de periodo largo, pues no les afecta mucho el sismo. Y de pronto la gente dice, no sentí el sismo. Pero estos acá sí se ven afectados enormemente. Por último, vamos a estudiar qué es lo que sucede con estos dos edificios que tienen la misma masa, pero este tiene un amortiguador de masa. Entonces, si nosotros excitamos los edificios, pasamos la misma distancia, entonces vemos que en este de acá, realmente el edificio hace 2 o 3 oscilaciones y inmediatamente el amortiguador absorbe toda la energía y el edificio se para, se detiene. Este de acá sigue vibrando hasta cuando termina de gastar toda la energía que le dio el sismo. Nuevamente acá, este con el amortiguador inmediatamente se detiene. Bueno, espero que este video les sirva para entender un poquito cómo. Bueno, entonces por último, veamos este de acá que dice ¿por qué algunos se caen y otros no? To understand the resonance of buildings during earthquakes, we will look at other resonance systems. The natural frequency of a swing makes it easy to maintain the motion using little energy. A prolonged wind swung the bridge on the right at its natural frequency until it exceeded its structural integrity and tore apart.
The frequency of a wave refers to the number of waves that pass through a point in 1 second. A period is the amount of time that it takes one wave cycle to pass the given point. A frequency of 1 cycle per second has a 1 second period. If the frequency doubles to 2 cycles per second, the period is only half of a second. Resonance is a tendency of a system to oscillate with greater amplitude at some frequencies than at others. The resonant frequency of any given system is the frequency at which the maximum amplitude oscillation occurs. For example, the resonant frequency of the 1 meter long pendulum is 1/2 of a hertz. If the string were 1/4 of the length, it would vibrate at twice the frequency. Small amplitudes can be approximated by this equation using length and the gravity constant. Resonant systems can be used to generate vibrations of a specific frequency to create music. Strings under tension, such as with this cello, have resonant frequencies directly related to the material of the string, as well as the mass, length, and tension of the string. The mass of the slow C string resonates at 264 Hz, whereas the thinner A string of a different material resonates at 440 Hz. Now, we use a simplified analogy of boats at sea. A series of waves, particularly when they hit broadside, can initiate rolling behavior. The smaller boat is affected by short-period low-amplitude waves that slap against the ocean liner with no effect. Small boats, on the other hand, will ride up and over long-period high-amplitude waves as the larger boats begin a long, slow rock. Now, let's look at how buildings are affected by earthquake-induced seismic waves. All buildings have a natural period, or resonance, which is a number of seconds it takes for the building to naturally vibrate back and forth. The ground also has a specific resonant frequency. Hard bedrock has higher frequencies than softer sediments. If the period of ground motion matches the natural resonance of a building, it will undergo the largest oscillations possible and suffer the greatest damage. Small buildings of 1 or 2 stories resonate naturally at much less than 1 second periods. 1 second period will affect buildings of about 10 stories. For example, a 30-story building resonates at a period of 3 seconds, and a 50-story building resonates at a period of 5 seconds. During the 1985 Mexico City earthquake, the ground beneath the city resonated with a 2-second period for over a minute. Thus, medium-height buildings with similar natural periods suffered the most damage, while short, old, weak stone buildings and skyscrapers were relatively undamaged. That proved to be what is called a resonance disaster, which is how engineers describe the destruction of a building by seismic vibrations at a system's resonant frequency. It is because of prolonged energy input that the system swings more and more strongly until a structural load limit is exceeded. A key point here is that small buildings on hard rock and large buildings on soft sediments may suffer more damaging ground motion effects from an earthquake than small buildings on soft sediments and large buildings on hard rock. Resonance is one factor that contributes to earthquake damage. Of equal or greater importance are building design and the quality of construction materials. By determining the resonant frequency of the ground beneath the building site, the building design can be modified so that a resonance disaster does not occur. The following demonstration shows how to model resonance in the classroom. The idea of the BOSS model is that different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly back and forth, I can get the tall building to oscillate, where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, I can dial in the rate of horizontal oscillation so that I move the center building, the intermediate height building, and the short and the tall ones are barely moving. To get the short building to oscillate, you need to move the base very briskly back and forth and dial in to the natural frequency of the short building, and we can see that the intermediate and tall buildings are barely moving. Bueno, entonces tiene una explicación de por qué hay unos edificios que, en caso de un sismo, hay dos edificios
uno al lado del otro y uno sufre daños y el otro no. Entonces, como cada edificio tiene un periodo diferente, pues si el periodo del sismo coincide con el periodo del edificio, entonces ese edificio va a tener más daño que otro. Bien, entonces en la próxima clase vamos a seguir con la explicación. O sea, lo que vamos es a lograr colocar esas fuerzas sísmicas que son dinámicas en un formato estático, que es el método que estamos explicando. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Profe, yo le quería comentar algo sobre lo de la nota. Ajá. No, pero terminado el tema de la... Si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Y ahora vemos la nota. Listo. Bien, entonces, ahora sí háblame sobre la nota. Bueno, como estaba comentando de lo que le mandáramos la captura, lo que pasa es que a nosotros somos los del grupo 5. El compañero Jesús Montes le mandó el parcial por el chat privado porque no nos dio tiempo ese día de mandarlo por problemas de internet. Bueno, no importa, no me mandes el pantallazo ese, mándame el grupo y el NRC. ¿Oíste? Sí, ingeniero, creo que solamente le corrigió güey. Mándeme solamente eso, que yo tengo acá yo debo tener acá el parcial. A menos que no haya recibido nada. ¿Y cuánto fue la nota? A él le corrigió, creo que fue 3.3 y los demás tenemos. Entonces quiere decir que la recibí. Entonces, colócame el grupo y el NRC del grupo y por supuesto el nombre tuyo, el apellido tuyo. Nombre y apellido. Ok. Bien, entonces aquí habían otros que me dijeron, bueno, al final de la clase quiero hablar con ustedes de algo. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Cuál sería? Un momentito, miren, espérense, yo detengo esta grabación porque ya esta vaina no tiene nada que ver con con esto, ¿no? Acá voy a...